El hogar, a los ojos de la mayoría, se percibe como un simple espacio físico, un refugio construido de ladrillos, muebles y rutinas repetidas a diario. Es el escenario donde transcurren los actos más íntimos de la existencia: el nacimiento, la crianza, la enfermedad, la reconciliación, la celebración y la partida. Sin embargo, en la profundidad de la experiencia espiritual, el hogar es mucho más que su aspecto visible. Constituye, en realidad, el primer y más profundo campo de manifestación del espíritu, el laboratorio donde se revela, se prueba y se expande el grado de conciencia divina que anima a cada ser humano. No hay otro espacio en la vida donde los efectos de los pensamientos, emociones y palabras sean tan rápidos, contundentes y reveladores como en la intimidad del ámbito familiar. El fundamento central de esta obra es la premisa de que el Cristo interior, esa chispa divina, presente en todos los seres, aunque a menudo velada por la costumbre y la distracción, se manifiesta, primero y sobre todo, en la calidad de las relaciones, en el clima emocional y en la prosperidad espiritual y material del hogar. Allí donde la presencia de Dios es reconocida, invocada y practicada en lo cotidiano, la familia entera es transformada, las heridas comienzan a sanar, la comunicación se abre, la abundancia encuentra canales inesperados, y la atmósfera se impregna de paz, creatividad y gozo, incluso en medio de las pruebas. Por el contrario, la visión materialista del hogar, que lo reduce a un campo de satisfacciones inmediatas, acumulación de bienes o simple convivencia funcional, convierte al núcleo familiar en terreno de conflicto, rutina y desencanto. Cuando la vida doméstica se basa solo en la costumbre, la competencia o la búsqueda de placer y poder, la relación entre los miembros se vuelve frágil, los pequeños desacuerdos se agrandan y el hogar pierde su poder regenerador y protector. La percepción espiritual eleva cada acto cotidiano, la preparación de una comida, una conversación al final del día, la resolución de un conflicto, la celebración de un logro o la bendición ante la adversidad, al plano sagrado, dotando de significado y propósito lo que, a simple vista, parece insignificante. El hogar se convierte, entonces, en santuario invisible, un altar sin muros, donde cada encuentro y cada gesto son oportunidad para experimentar y compartir el amor, la sabiduría y la presencia de Dios. La importancia de la vigilancia mental y del amor activo como guardianes de este santuario no puede ser sobreestimada. El ambiente doméstico, más que cualquier predicación o teoría, es el campo donde se siembra y cosecha el destino de los miembros presentes y de las generaciones futuras. Pregúntate, ¿cuál es el clima mental dominante en mi hogar? ¿Qué palabras y pensamientos circulan, aún en silencio, entre los miembros? ¿Cómo sería nuestra vida si el Cristo fuera la referencia en cada reacción y cada decisión? Las experiencias cotidianas de familias transformadas por la práctica del amor, la oración y la bendición atestiguan el poder silencioso de este santuario invisible. Allí donde antes reinaba el miedo, la crítica o la indiferencia, comienza a instalarse la alegría, la comprensión y el perdón. Allí donde la costumbre había agotado la creatividad, surge la inspiración y la posibilidad de nuevos comienzos. Como proclama 1 Corintios 13, el amor es paciente, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Sobre este cimiento, visible o no, se construye el único hogar que perdura y bendice, el santuario invisible donde el Cristo es vida vivida, no solo creencia recordada. El Cristo en el hogar. El poder oculto de la bendición familiar. Basado en las enseñanzas de Matt Fox. Editado y publicado por decretos poderosos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El hogar como santuario de Dios. El hogar, para la mayoría de los hombres y mujeres, parece ser solo un refugio material, un conjunto de paredes que protegen del clima, un techo bajo el cual se busca descanso y resguardo, una suma de objetos, costumbres y rutinas repetidas día tras día.
Sin embargo, bajo la superficie de lo cotidiano, el hogar es mucho más que la suma de sus elementos materiales. En realidad, constituye el primer templo visible donde se ensaya, se vive y se revela la verdadera relación del ser humano con Dios. Allí se expresa, a través de las relaciones, los actos y las palabras, el grado de conciencia espiritual alcanzado. Todo lo que se experimenta en el mundo exterior, el clima social, el trabajo, la amistad, el éxito o el conflicto, no es sino un reflejo, muchas veces amplificado, de lo que se gesta y madura en la atmósfera invisible del hogar. La noción del hogar como santuario de Dios exige una revisión completa del significado que se otorga al espacio familiar. No basta con aceptar esta idea en el plano teórico, es necesario comprender, con lucidez, que cada ambiente de la casa, cada objeto, cada vínculo, cada actividad puede ser consagrada o profanada por la actitud, la intención y la calidad de conciencia de quienes habitan el lugar. Cuando se reconoce que la presencia divina no está limitada a los templos construidos de piedra, ni se manifiesta solo durante los actos religiosos, sino que permea cada instante y rincón del hogar, comienza a transformarse la experiencia de la vida doméstica. El hogar deja de ser un campo de lucha por intereses contrapuestos, para convertirse en el escenario de la revelación diaria del Cristo interior. La diferencia esencial entre un ambiente espiritual y un ambiente materialista en el hogar puede observarse en los frutos visibles que cada uno produce. Un ambiente materialista, gobernado por la preocupación por las apariencias, la acumulación de bienes, la rivalidad, el temor a la escasez o la búsqueda de placer inmediato, genera inevitablemente ansiedad, tensiones recurrentes, distanciamiento entre los miembros y un clima general de insatisfacción, aunque no falten los recursos externos. La competencia, la crítica, la queja, la rutina mecánica en las tareas, son síntomas de un hogar donde la conciencia está desconectada de su origen espiritual. Allí, los objetos se convierten en fines y no en medios, las relaciones se transforman en campo de batalla, y las palabras en armas de poder o manipulación. Por el contrario, un hogar consagrado como santuario de Dios se distingue, antes que nada, por la calidad del clima mental y emocional que se respira en sus ambientes. La presencia del Cristo interior, cuando es reconocida y alimentada por todos o por uno solo de los miembros, establece una atmósfera de paz, aceptación, respeto y creatividad que resiste la prueba de cualquier crisis. No se trata de un hogar perfecto, libre de desafíos o conflictos, sino de un espacio donde cada dificultad se convierte en oportunidad para practicar la paciencia, el perdón, la generosidad y la comunión. La espiritualidad no es un añadido, es la sustancia que impregna lo cotidiano y lo transforma desde dentro. La diferencia se observa en la forma en que se resuelven los desacuerdos, en la manera en que se celebra la alegría y en la actitud que se adopta frente al dolor, la enfermedad o la pérdida. Para consagrar el hogar como santuario, es fundamental asumir una actitud consciente de dedicación y apertura diaria a la influencia del Cristo. Esto implica, en primer lugar, la decisión explícita de ver cada espacio y cada relación como expresión de la presencia divina. Un ejercicio práctico consiste en recorrer, al menos una vez por semana, cada ambiente de la casa, pronunciando en voz alta una breve oración de bendición. Reconozco la presencia de Dios en este espacio. Todo lo que aquí se diga, piense y haga, será para el bien, la paz y la unidad. Este acto, simple pero poderoso, tiene un efecto real sobre el clima mental de la casa, y puede repetirse en momentos de tensión, fatiga o conflicto. La bendición de los objetos y espacios es otro recurso eficaz. Cada objeto en el hogar, desde el más sencillo utensilio hasta el mueble más preciado, puede ser visto como instrumento de servicio y canal de bien. Antes de utilizar cualquier objeto, detén un instante tu mente y afirma en silencio que este objeto sirva al propósito más elevado en este hogar, que sea canal de armonía y bendición. La costumbre de bendecir la mesa antes de cada comida, aunque sea con una frase breve, es una práctica ancestral de apertura a la provisión y al amor. Por ejemplo, antes de iniciar la comida, quien preside puede decir: reconocemos que este alimento es expresión del amor y el suministro de Dios. Damos gracias y bendecimos a quienes lo prepararon y a quienes lo reciben. Este rito, repetido en familia, no solo transforma la calidad del alimento recibido,
sino que crea un campo de energía positiva y de unión entre los presentes. La parábola del hogar descuidado y el hogar consagrado ilustra, con claridad, los efectos de ambas actitudes. Imagina dos casas vecinas, idénticas en estructura y comodidades. En la primera, el día comienza con prisas y discusiones, cada uno se encierra en su propio interés, y las palabras de crítica superan a las de aliento. Nadie recuerda agradecer por lo recibido ni bendecir a los otros. Los objetos se acumulan sin sentido, la fatiga se acumula en el aire y el clima mental es denso y opresivo. Los pequeños conflictos se agrandan, la salud se resiente y la prosperidad parece estancada, aunque desde fuera nada falte. En la segunda casa, los días comienzan con una breve oración en común o, al menos, con la intención silenciosa de bendecir a cada miembro al despertar. El ambiente está impregnado de respeto, gratitud y servicio mutuo. Los objetos se mantienen con cuidado, y cada tarea, por sencilla que sea, se realiza como si se tratara de un acto sagrado. Cuando surge el conflicto, se practica el silencio antes que la respuesta airada. Cuando llega la alegría, se celebra con sencillez y se comparte el mérito con gratitud. La diferencia en el fruto de ambas casas, tras unos meses, es inconfundible. Una respira unidad, paz y creatividad, la otra, tensión, agotamiento y separación. Establecer prácticas de apertura diaria a la influencia del Cristo es, en esencia, el arte de recordar, a cada instante, la verdadera naturaleza del hogar. Un método simple es comenzar la jornada, en soledad o en familia, con una afirmación: este hogar es santuario de Dios. Cada palabra, cada acto, cada pensamiento aquí expresado será para la paz, la salud y la prosperidad de todos. Si es posible, escribir esta afirmación y colocarla en un lugar visible, en la puerta de entrada, en la cocina, en la sala, refuerza el propósito y lo trae a la conciencia repetidas veces al día. La consagración del hogar no es un evento único, sino una práctica diaria y renovable. Puede ser interrumpida por la distracción, la rutina, el conflicto o la adversidad, pero puede ser retomada en cualquier momento por un acto de voluntad y de fe. No depende de la cantidad de recursos materiales, ni del tamaño de la casa, ni de la perfección de las relaciones, sino del grado de presencia consciente con que se vive cada acto cotidiano. Es posible transformar la atmósfera del hogar en semanas, aun cuando la historia familiar esté marcada por el conflicto o el desaliento. Si uno solo de los miembros asume la responsabilidad de bendecir, agradecer y restaurar cada ambiente. El hogar consagrado como santuario de Dios se convierte, con el tiempo, en fuente de sanación, inspiración y prosperidad, no solo para quienes lo habitan, sino para todos los que lo visitan o tienen contacto con él. Los frutos de esta práctica se manifiestan en la recuperación de la alegría, la resolución de conflictos antiguos, la aparición de oportunidades y la fortaleza para afrontar cualquier desafío. Así, la vida familiar se eleva de la rutina y la lucha diaria al nivel de comunión y revelación espiritual que es la verdadera esencia de la enseñanza del Cristo. La invitación es clara: observa tu hogar hoy mismo con nuevos ojos. Reconoce cada espacio y cada relación como escenario sagrado. Dedica unos minutos a la bendición consciente de cada rincón. Establece un rito breve de bendición en las comidas y comienza cada día con una afirmación de propósito. Así, paso a paso, el hogar dejará de ser un simple refugio material y se convertirá en el santuario vivo donde la presencia de Dios se hace visible, transformando no solo tu familia, sino el destino mismo de tu vida. Capítulo 2. La identidad espiritual de cada miembro. Una de las causas fundamentales de discordia, sufrimiento y desencanto en el seno familiar es la visión limitada y superficial con que solemos percibir a quienes conviven a nuestro lado. Es común que padres, hijos, cónyuges y hermanos sean vistos a través de la lente del rol social, de la historia compartida, del temperamento dominante o de los errores cometidos en el pasado. Así, la hija es la responsable o la distraída, el esposo es el trabajador incansable o el ausente, el padre es el proveedor o el irascible, la madre es la sacrificada o la controladora. Sin darnos cuenta, convertimos a las personas más cercanas en personajes fijos de una obra que repetimos año tras año, olvidando su verdadera identidad,
y condenándonos a revivir una y otra vez los mismos patrones de conflicto y decepción. Este modo de ver al otro, basado en etiquetas, recuerdos y juicios, niega la verdad central de toda relación. Cada miembro de la familia es, en su esencia, una expresión individualizada de Dios. El error no está en reconocer las diferencias de carácter, las etapas vitales, los dones y limitaciones de cada uno. El error consiste en creer que tales aspectos superficiales agotan la realidad del ser. En lo más profundo, cada persona lleva en sí misma la chispa del Cristo, la semilla divina que ningún error, herida ni hábito puede extinguir. Reconocer esto, no como consigna abstracta, sino como ejercicio diario de percepción espiritual, es el primer paso para la transformación real de las relaciones familiares. La mayoría de los conflictos recurrentes surgen de la costumbre de identificar a los demás únicamente con su pasado, con sus fallos o con las heridas que nos han causado. El hijo que cometió un error en la adolescencia es visto durante años bajo la sombra de esa falta, aun cuando su vida haya cambiado. La esposa que vivió una etapa de debilidad es juzgada de manera permanente, sin que se le reconozca el esfuerzo y la evolución posterior. El padre que fue severo en el pasado es recordado solo por esa faceta, ignorando toda la complejidad de su historia y las motivaciones profundas de su conducta. Esta visión parcial y anclada en el tiempo reduce al otro a una caricatura, imposibilitando la reconciliación y el crecimiento mutuo. Superar este círculo vicioso exige un cambio radical de percepción. Significa elegir, de manera consciente y perseverante, mirar a cada integrante de la familia como un diamante cubierto de polvo. La superficie puede estar empañada por el error, el dolor, el cansancio o el hábito negativo, pero la esencia permanece intacta, esperando ser reconocida y liberada. Este ejercicio de visión espiritual requiere paciencia, humildad y la decisión de no dejarse llevar por la reacción automática ante el defecto ajeno. Significa, por ejemplo, ver en el hijo rebelde la capacidad de liderazgo que necesita guía y afirmación. En el cónyuge distante, la herida no sanada que pide comprensión y presencia. En el padre exigente, el deseo profundo de proteger que se ha confundido en la forma, pero no en la intención última. La práctica diaria de reconocer el Cristo en cada rostro familiar puede comenzar con un sencillo ejercicio de afirmación. Cada mañana, al despertar, antes de hablar o escuchar al otro, dedica un minuto a recordar interiormente: esta persona es, en su esencia, una expresión de Dios. Más allá de su conducta o su historia, el Cristo vive en ella. Decido hoy mirar esa chispa divina y responder desde mi propia divinidad. Esta afirmación, repetida de manera constante, comienza a disolver el peso de los antiguos juicios y facilita la aparición de respuestas nuevas ante viejas situaciones. Preguntas de autoobservación pueden ser de gran ayuda en este proceso. ¿Cuándo fue la última vez que miré a mi familiar sin el filtro del pasado? ¿Estoy juzgando hoy por heridas antiguas? ¿Qué facetas de su ser ignoro por estar centrado solo en el defecto? ¿Cómo cambiaría mi actitud si recordara que, detrás de su comportamiento, habita el mismo principio que me sostiene a mí? Estas preguntas, sinceramente respondidas, abren espacio a la compasión, la paciencia y la creatividad en el trato cotidiano. Los relatos cotidianos de transformación por cambio de percepción abundan en toda familia que decide aplicar esta visión. Una madre, tras años de conflicto con su hija adolescente, decide cada noche escribir una línea sobre una cualidad positiva que observa en ella, por pequeña que sea. En pocas semanas, la relación comienza a cambiar. La hija, sintiéndose reconocida más allá de su rebeldía, responde con gestos de confianza y colaboración. Un esposo, cansado de las discusiones rutinarias con su pareja, elige guardar silencio y afirmar internamente: el Cristo en mí saluda al Cristo en ti. Al poco tiempo, la tensión cede y se abren espacios de diálogo que antes parecían imposibles. La analogía del diamante cubierto de polvo es especialmente útil para comprender la naturaleza transitoria de los errores y las limitaciones. Nadie desprecia un diamante por estar sucio. Se sabe que basta limpiar la superficie para que la luz vuelva a brillar. De igual modo, no es necesario negar el error ni justificar la conducta dañina, pero sí es imprescindible mirar más allá, reconociendo la potencialidad divina que late en el fondo.
La visión espiritual no excusa el daño, pero tampoco condena al otro a la prisión del pasado. Es un acto de fe práctica, un compromiso con la redención del vínculo y la restauración del clima familiar. En este contexto, las afirmaciones pueden acompañarse de ejercicios concretos de reconciliación interna. Una práctica eficaz consiste en escribir, sin intención de enviar, una carta a cada miembro de la familia en la que se reconozca su valor esencial, se agradezca su presencia y se afirme la decisión de verlo con ojos nuevos. Este acto, aparentemente simple, produce efectos reales en el clima interior y, con el tiempo, en la relación misma. La energía del reconocimiento se transmite, a veces sin palabras, y comienza a modificar la atmósfera mental que sostiene el patrón de conflicto. La identidad espiritual de cada miembro es el fundamento sobre el que se puede reconstruir cualquier relación, por rota o deteriorada que esté. No se trata de una fórmula mágica ni de un idealismo ingenuo. Es la aplicación práctica de la enseñanza central del Cristo, ver al otro como hijo de Dios, portador de la misma dignidad y llamado al mismo destino de plenitud. Cuando esta visión se sostiene con perseverancia, la familia entera comienza a vibrar en otra frecuencia. Los errores se convierten en oportunidades de aprendizaje, las diferencias en complemento, el dolor en semilla de compasión y el amor en principio rector. Así, la vida familiar se transforma desde dentro. Cada conflicto se convierte en laboratorio de redención, cada encuentro en oportunidad de ver y hacer visible el Cristo en el otro. La práctica constante de esta percepción espiritual no solo sana las heridas pasadas, sino que previene la aparición de nuevos resentimientos, porque establece una base de respeto, esperanza y comunión que ninguna crisis puede destruir. En última instancia, la familia se convierte en el primer y más poderoso campo de entrenamiento para el amor incondicional, la aceptación profunda y la expresión práctica del Cristo en la vida diaria. Capítulo 3. El poder de la oración intercesora en el hogar. El arte de la oración, comprendido en su sentido más elevado y práctico, es la ciencia de colaborar conscientemente con la ley del bien que gobierna el universo. En el contexto del hogar, la oración intercesora adquiere un papel de suma importancia, pues no solo constituye un recurso para transformar situaciones difíciles, sino que es, en sí misma, un acto de reconocimiento del Cristo en el otro y de alineación con la voluntad divina en cada relación familiar. Es frecuente, sin embargo, que la verdadera oración se confunda con el impulso de controlar, corregir o exigir cambios en los demás. Esta confusión, lejos de aliviar los conflictos, los refuerza, porque en lugar de liberar, somete, en vez de bendecir, presiona, y en vez de afirmar la presencia de Dios en cada miembro, perpetúa el foco en el error o la carencia. La diferencia fundamental entre orar por alguien y tratar de manipular su conducta radica en la actitud interior desde la cual se realiza el acto. La oración genuina comienza por el reconocimiento de la autonomía espiritual del otro. Cada miembro de la familia es un ser libre, dotado de un destino propio y de una relación directa con Dios. Orar por el hijo, la pareja o el padre no significa pedir que se amolden a nuestros deseos o expectativas, sino afirmar, con fe y gratitud, que el principio del bien ya actúa en ellos, guiando, sanando y revelando el camino apropiado para su desarrollo y plenitud. Este tipo de oración es radicalmente diferente de la súplica angustiada o la petición interesada. Es una declaración de confianza en la sabiduría y el amor divinos que sostienen a cada ser humano, independientemente de las apariencias externas. La ley mental tras la oración intercesora enseña que todo pensamiento, emoción y palabra dirigida a otra persona influye, de manera invisible pero real, en la atmósfera mental y espiritual de la relación. Cuando se ora desde el juicio o la preocupación obsesiva, se envía una carga de ansiedad, miedo o desaprobación que, lejos de ayudar, refuerza el obstáculo. Por el contrario, la oración afirmativa, sostenida en la certeza del bien y la perfecta actuación de Dios en el otro, crea un campo de energía positiva que favorece la transformación, aunque ésta no sea visible de inmediato ni corresponda a nuestros tiempos o expectativas. La eficacia de la oración intercesora no depende de la repetición insistente, ni del volumen de las palabras, sino de la calidad del pensamiento y de la actitud de entrega que la sostiene. Incluso cuando la relación parece rota, la oración intercesora actúa de manera silenciosa y profunda.
Existen innumerables ejemplos de familias restauradas tras largos periodos de separación, resentimiento o incomprensión, donde la única variable que cambió fue la disposición de uno de los miembros a orar con fe, sin exigir, sin juzgar y sin perder la esperanza en el poder restaurador del amor. Un caso frecuente es el de la madre que, en vez de discutir repetidamente con el hijo rebelde, dedica cada noche unos minutos a visualizarlo rodeado de luz, afirmando internamente: reconozco ante el Cristo, confío en tu proceso y suelto mi necesidad de controlar. Al cabo de semanas o meses, la relación comienza a suavizarse, el joven muestra señales de apertura y, gradualmente, la comunicación se restablece sin la necesidad de largas discusiones o imposiciones externas. La práctica de la oración afirmativa puede estructurarse en pasos concretos. Primero, elige un momento de calma, en el que puedas apartarte de la urgencia del conflicto o la emoción reactiva. Segundo, formula una afirmación simple y poderosa, centrada no en lo que deseas cambiar, sino en la perfección esencial del otro: el bien actúa en ti ahora, el amor te guía y sostiene, el Cristo en ti despierta una nueva conciencia. Tercero, visualiza al miembro de la familia como ya restaurado, en paz, en plenitud, sin insistir en los detalles del cómo o el cuándo. Cuarto, entrega sinceramente el resultado a Dios, soltando la expectativa de un cambio inmediato o de una respuesta particular. Este acto de entrega es clave. La oración no es magia, ni manipulación del tiempo o de las decisiones ajenas, es apertura, alineación y confianza en el proceso divino. La visualización es un recurso complementario de gran eficacia. Imagina a la persona por quien oras rodeada de luz, sonriendo, liberada de la carga que la agobia, relacionándose contigo y con los demás desde la serenidad y la alegría. No te detengas en los recuerdos dolorosos ni en las antiguas heridas, centra tu atención en el estado deseado, como si ya se hubiese realizado. Esta imagen mental, mantenida con perseverancia y sin tensión, contribuye a reprogramar la relación y a facilitar la aparición de nuevas actitudes y oportunidades. El mayor obstáculo para la oración intercesora es la impaciencia o la necesidad de resultados inmediatos. Es esencial recordar que cada alma tiene su propio ritmo y que la libertad es el don supremo concedido por Dios a cada ser humano. La oración auténtica respeta este proceso y se mantiene firme aun cuando las circunstancias no parezcan cambiar. Pregúntate: ¿estoy orando para que el otro haga lo que yo quiero, o para que se manifieste en él el mayor bien posible? ¿Puedo soltar el control y confiar en la sabiduría divina, aun cuando los frutos tarden en aparecer? ¿Estoy dispuesto a ser parte del cambio, modificando mi propia actitud, o solo espero la transformación del otro? Una oración original para casos difíciles podría estructurarse así: Dios de amor y sabiduría, reconozco tu presencia en mi familiar, nombre. Afirmo que el Cristo en el / ella es ahora guía, sanador y fortaleza. Suelto toda necesidad de controlar, juzgar o exigir, y confío plenamente en tu ley actuando aquí y ahora. Me abro a la paz y a la restauración que solo tu amor puede dar. Gracias, porque sé que ya está hecho. Esta oración, repetida con fe y gratitud, sostiene un campo energético en el hogar que, tarde o temprano, produce frutos visibles de reconciliación, comprensión y renovación. Ejemplos concretos de familias restauradas por la oración intercesora abundan en la experiencia de quienes han decidido cambiar la queja, la discusión y el juicio por la bendición y la entrega. Esposos distanciados que retoman el diálogo tras meses de silencio, hermanos enemistados que, sin causa aparente, sienten el deseo de comunicarse, padres e hijos que, después de años de incomprensión, descubren una nueva capacidad de escucha y de perdón. En todos estos casos, el factor común es la oración realizada sin ansiedad, sin apego al resultado y con la decisión de mirar el bien más allá de la apariencia. En resumen, la oración intercesora en el hogar es el arte de bendecir y soltar, de afirmar el bien en el otro y de confiar en el poder invisible de la ley divina. No requiere palabras complicadas ni largas horas de súplica, demanda, eso sí, claridad de intención, constancia y apertura al misterio del proceso espiritual. Así, aun cuando los caminos de la relación familiar sean difíciles o inciertos, el poder de la oración auténtica prepara el terreno para el milagro de la restauración y la paz, haciendo visible el Cristo que habita, silencioso pero infalible, en el corazón de cada miembro de la familia.
Capítulo 4. El amor como principio rector, 1 Corintios 13 desvelado. En todo hogar verdaderamente restaurado y vivificado por el Espíritu, el amor ocupa el lugar central y actúa como principio rector, no como mero sentimiento efímero o conveniencia emocional. Esta verdad, aunque repetida en palabras, rara vez es comprendida y aplicada en la vida cotidiana. El himno al amor contenido en 1 Corintios 13 constituye la síntesis más sublime y práctica de lo que significa hacer del amor la ley suprema en la convivencia familiar. No se trata de un ideal lejano, sino de una guía concreta para encarnar, día tras día, los atributos que permiten a una familia superar las crisis, sanar las heridas y crecer en unidad y propósito. La diferencia fundamental entre el amor humano y el amor como principio espiritual radica en la fuente y la naturaleza de cada uno. El amor humano suele estar condicionado por el agrado, la simpatía, la reciprocidad o la satisfacción de necesidades personales. Es vulnerable a los cambios de humor, al recuerdo de agravios, a la frustración de expectativas, y fácilmente se convierte en instrumento de control, exigencia o manipulación. El amor como principio, en cambio, es la energía inagotable del espíritu que fluye a través del ser humano cuando éste decide alinearse con la voluntad de Dios. No se agota por la ofensa ni se debilita en la dificultad, es, literalmente, paciente, benigno. No se irrita, no guarda rencor, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree, nunca deja de ser. 1 Corintios 13. Desmenuzar cada atributo descrito en el texto bíblico es indispensable para trasladar la enseñanza del papel a la práctica diaria. La paciencia, por ejemplo, no es simple resignación ante el defecto ajeno, sino la firmeza interior que permite sostener el clima de armonía aun cuando las circunstancias o los demás no responden a nuestro ritmo o expectativa. Ser paciente en el hogar significa escuchar sin interrumpir, esperar la maduración del otro sin ansiedad, y no ceder a la impaciencia cuando los cambios parecen lentos o los problemas se repiten. La bondad, por su parte, es la disposición activa a favorecer el bien del otro, a crear espacios de confianza, a ofrecer ayuda sin esperar retribución. La bondad en la familia se expresa en los gestos sencillos, el tono amable, la palabra de aliento, el acto de servicio realizado sin ostentación. Es la decisión de sumar paz y bienestar en cada interacción, aun en los pequeños detalles que suelen pasar desapercibidos. La ausencia de rencor es el fruto de la decisión consciente de no conservar en la memoria las heridas, los agravios ni los fallos de los demás. No significa negar el daño ni evitar el diálogo necesario, sino soltar la carga emocional que impide la reconciliación. En la práctica, consiste en no traer al presente, en cada discusión, las faltas del pasado, y en no responder a la provocación con la misma moneda. La familia que practica el olvido del agravio y la gratitud renovada vive en un clima de renovación continuo, donde el error se transforma en oportunidad de aprendizaje. La perseverancia, finalmente, es la cualidad que distingue al amor como principio de cualquier emoción pasajera. Perseverar en el amor implica mantener la intención y la acción amorosa aun cuando la respuesta tarde, cuando las pruebas se prolongan o cuando parece que nada cambia. Es la voluntad de no abandonar el vínculo ni desertar de la tarea común ante la frustración, el cansancio o la rutina. Para encarnar estos atributos en el hogar, propongo ejercicios de autoevaluación diaria que permiten identificar las áreas de mejora y reconocer los logros alcanzados. Cada noche, antes de dormir, dedica unos minutos a repasar los eventos del día y pregúntate, ¿hoy fui paciente en mi trato con los demás? ¿Practiqué la bondad en mis palabras y actos? ¿Guardé rencor o solté el pasado? ¿Perseveré en el amor aun ante el desánimo o el conflicto? Este sencillo examen de conciencia, realizado con sinceridad y sin autocrítica excesiva, prepara el terreno para el cambio real y sostenido. Además, es imprescindible reemplazar la crítica, el resentimiento y la indiferencia por gestos concretos de amor. Esto se logra, en primer lugar, identificando los momentos típicos en que la crítica o la indiferencia surgen, después de una discusión, al final de una jornada difícil o ante el error repetido de un miembro de la familia. En esos instantes, en vez de reaccionar según el viejo hábito, practica una acción deliberada, pronuncia una palabra de aliento, realiza un acto de servicio,
o guarda un silencio cargado de aceptación, que transmita al otro la confianza en su potencial para el cambio. La traducción metafísica de 1 Corintios 13 ayuda a interiorizar su mensaje y a aplicarlo como ley mental. El amor, como principio, no exige, no compara, no reclama. Se entrega, comprende y sostiene. Es paciente en el proceso de crecimiento del otro y generoso en el olvido de la falta. Nunca se agota porque su fuente es Dios mismo, y todo lo que toca lo renueva y lo eleva a su verdadera naturaleza. Las anécdotas reales de familias transformadas por la práctica constante de estos atributos abundan en la experiencia de quienes han decidido abandonar el resentimiento y la crítica como modo de vida. Un matrimonio que, tras años de discusiones infructuosas, acuerda comenzar cada mañana con una afirmación conjunta: hoy decido amarte con paciencia, bondad y esperanza. En pocos meses, el clima cambia, los problemas siguen existiendo, pero la actitud y la respuesta mutua se tornan más creativas y conciliadoras. Hermanos distanciados por una vieja herencia eligen verse como compañeros de camino y comienzan a dialogar, primero con reserva y después con creciente confianza, hasta que la relación se restablece y la familia recobra su unidad. Para hablar el lenguaje del amor en situaciones críticas, es útil tener a mano una guía de respuestas y actitudes que permiten interrumpir el ciclo automático de la reacción negativa. Ante la provocación, responder con una pregunta abierta: ¿cómo te puedo ayudar ahora? Frente a la crítica, ofrecer una alternativa positiva: te agradezco que lo señales, ¿cómo crees que puedo mejorar? Cuando la tensión sube, proponer una pausa o un silencio respetuoso, recordando internamente: el amor es mi respuesta, aunque no sea la más fácil en este momento. La diferencia, en última instancia, entre un hogar regido por el amor humano y uno guiado por el amor principio, es la permanencia, la resiliencia y la capacidad de generar nuevos comienzos a partir de cada crisis. El amor principio no fracasa, porque no depende del resultado inmediato ni de la respuesta ajena, es, por su misma naturaleza, la ley de vida, crecimiento y restauración. Donde este amor se practica y se afirma, lo imposible se vuelve posible y la familia, aun en medio de dificultades, florece y da testimonio del poder redentor del Cristo en el hogar. Así, la práctica cotidiana de los atributos del amor según 1 Corintios 13 constituye la disciplina central del hogar restaurado. No se trata de idealismo ni de negación de la realidad, sino del ejercicio consciente de la libertad de elegir, en cada situación, la respuesta más elevada. Este es el camino seguro hacia la paz, la unidad y la prosperidad duradera en la vida familiar. Capítulo 5. La palabra y el silencio, el clima mental familiar. El clima emocional y mental de un hogar es el resultado de incontables palabras pronunciadas, escuchadas y repetidas a lo largo de los días, semanas y años. Cada palabra, aun la más insignificante, siembra una semilla invisible que, con el tiempo, produce frutos en la atmósfera colectiva de la familia. La palabra hablada, lejos de ser un simple medio de comunicación, constituye una fuerza creadora y modeladora de la realidad doméstica. La experiencia demuestra que, allí donde abundan la crítica, la queja, el sarcasmo y la indiferencia verbal, el ambiente se vuelve denso, tenso y fatigado, incluso si en apariencia nada grave sucede. Por el contrario, un hogar en el que se cultivan la bendición, la gratitud y el silencio constructivo respira armonía, apertura y restauración, aun en medio de las dificultades propias de la vida cotidiana. El impacto de la palabra hablada sobre la familia puede ser sutil pero devastador. El hábito de la crítica, disfrazada a menudo de preocupación o sinceridad, erosiona la autoestima, crea distancia emocional y alimenta resentimientos que, con el tiempo, se transforman en conflictos abiertos o en un clima de frialdad inexplicable. La queja constante, sea sobre asuntos menores o problemas reales, instala en el hogar una atmósfera de impotencia, victimismo y descontento generalizado. El sarcasmo, aunque pueda parecer ingenioso, hiere la sensibilidad y mina la confianza, especialmente en los más jóvenes, que internalicen el mensaje de que la vulnerabilidad es motivo de burla y no de acogida. La indiferencia verbal, el silencio que no escucha, el monosílabo indiferente, la conversación superficial que evita los temas esenciales, crea una sensación de vacío y abandono que dificulta la intimidad y la cooperación.
El poder de la palabra puede observarse en ejemplos de cambios radicales ocurridos en familias que deciden, deliberadamente, transformar su lenguaje cotidiano. Un padre que, tras años de corrección severa, comienza a felicitar y agradecer a sus hijos por los pequeños logros, observa en poco tiempo una mejora notable en la actitud, la motivación y la confianza de los jóvenes. Un matrimonio en crisis, al comprometerse a evitar las frases negativas y a iniciar cada día con una bendición mutua, experimenta una recuperación gradual de la confianza y la alegría compartida. No es magia ni casualidad, la palabra, cuando es elegida y pronunciada con conciencia, reconfigura la atmósfera psíquica del hogar y facilita la sanación de heridas antiguas y la apertura a nuevas posibilidades de encuentro y crecimiento. La importancia de bendecir, agradecer y practicar el silencio constructivo como generadores de armonía y restauración no puede ser sobreestimada. La bendición, lejos de ser un formalismo religioso, es la afirmación consciente del bien en el otro y en la situación presente. Decir «te bendigo» o «bendigo esta comida», esta reunión, este día es declarar, en palabras y en intención, que reconoces la presencia de Dios actuando aquí y ahora. La gratitud, expresada en frases simples, gracias por tu ayuda, agradezco tu paciencia, valoro tu esfuerzo, multiplica la buena voluntad y refuerza el sentido de pertenencia y cooperación. El silencio constructivo, por su parte, es el arte de callar cuando la palabra puede herir, confundir o añadir tensión, y de reservar la palabra para momentos de claridad y servicio. No es evasión ni pasividad, sino discernimiento activo sobre cuándo hablar y cuándo callar, cuándo confrontar y cuándo esperar. Para transformar el lenguaje familiar, propongo ejercicios concretos. Primero, identifica durante una semana las frases que más repites en casa, especialmente en momentos de tensión o rutina. Anota las palabras y expresiones que predominan, ¿son de ánimo, de crítica, de queja, de indiferencia? Segundo, elige conscientemente reemplazar una frase negativa habitual por una afirmación positiva. Por ejemplo, en vez de decir «siempre llegas tarde», di «valoro cuando llegas a tiempo» y agradezco tu esfuerzo por estar presente. Tercero, instituye el hábito de la bendición diaria, antes de salir de casa. Bendice en voz alta o en silencio a cada miembro, antes de dormir. Agradece por un gesto o suceso positivo del día. La práctica del silencio reparador puede establecerse mediante pequeños periodos diarios en los que se acuerde no hablar de problemas, no discutir ni criticar. En su lugar, se puede compartir música, leer juntos, o simplemente estar en compañía sin necesidad de llenar el espacio con palabras. Este silencio compartido, lejos de crear distancia, permite que la mente y el corazón descansen, se abran y recuperen la capacidad de escuchar y de responder con mayor sabiduría. Una guía de bendiciones familiares puede incluir frases sencillas y poderosas. Bendigo tu camino hoy, que encuentres paz y alegría. Bendecimos estos alimentos, fuente de salud y unión para nuestra familia. Que la paciencia y la comprensión nos acompañen en este día. Doy gracias por tu presencia en mi vida. Estas expresiones, repetidas con sinceridad y regularidad, crean un hábito mental y emocional que transforma la atmósfera del hogar. Por otro lado, es útil mantener una lista de frases a evitar y de frases a potenciar. A evitar, nunca cambias, siempre te equivocas, me tienes harto, no me importa. A potenciar, confío en ti, sé que puedes, te agradezco, en qué te puedo ayudar, me alegra verte, estoy aquí para escucharte. La diferencia en el clima familiar será notoria cuando, con perseverancia, se desplace el foco de la crítica al reconocimiento, de la queja a la gratitud, del sarcasmo al respeto. El poder de la palabra y el silencio es, en definitiva, el poder de crear o destruir, de unir o separar, de sanar o herir. Ningún cambio material, ningún avance externo, puede sustituir el trabajo interior de vigilancia y transformación del lenguaje cotidiano. La familia que hace de la palabra un instrumento de bendición y del silencio un espacio de renovación se convierte en un auténtico santuario donde la presencia de Dios se experimenta, no como idea abstracta, sino como realidad palpable en la vida diaria. El reto está al alcance de cualquier hogar, comenzar hoy mismo a observar, elegir y consagrar cada palabra,
a establecer breves momentos de silencio reparador y a cultivar el hábito de la bendición y la gratitud. Así, el clima mental familiar se convierte en terreno fértil para la sanación, la alegría y la expresión visible del Cristo en la vida doméstica. Capítulo 6. Los conflictos familiares, oportunidades de redención. La tendencia habitual a considerar el conflicto familiar como un fracaso, como un síntoma de debilidad o descomposición, es una de las causas principales por las que tantas familias viven atrapadas en el resentimiento, la culpa y la desesperanza. Sin embargo, toda visión verdaderamente espiritual del hogar enseña que el conflicto, lejos de ser un final o una derrota, constituye un proceso necesario y, en muchos casos, la única puerta posible a la redención, el aprendizaje y el crecimiento profundo. La familia es el escenario donde se revelan, amplificadas y aceleradas, las fuerzas interiores que rigen la mente y el corazón humano. Donde hay convivencia íntima, tarde o temprano surgen diferencias, tensiones, heridas y crisis. Pero el modo en que se afrontan esos momentos determina el destino real del grupo y la calidad de vida de sus integrantes. El primer paso para transformar la vivencia del conflicto es reconocer que los patrones mentales, conscientes e inconscientes, perpetúan o disuelven la discordia. Es común que, al enfrentarse con una situación dolorosa, una discusión repetida, un silencio hostil, un desencuentro que se arrastra por años, la mente reaccione de manera automática, anclándose en la culpa del otro, en el recuerdo obsesivo de la ofensa, en el miedo al cambio o en la resignación. Estos patrones refuerzan la separación y hacen que los miembros de la familia repitan una y otra vez los mismos diálogos, las mismas emociones y los mismos resultados. El conflicto, de este modo, se vuelve una profecía autocumplida: lo que se teme, se atrae y se reproduce. Lo que se juzga, se fortalece; lo que se calla, se enquista. Para desactivar estos mecanismos, es necesario introducir estrategias espirituales que permitan mirar el conflicto desde un plano superior, transformando la experiencia del dolor en oportunidad de redención. El desapego es uno de estos recursos. Significa, en primer lugar, renunciar a la necesidad de tener razón, de que el otro cambie según nuestros deseos, de controlar el proceso o de imponer el propio punto de vista. El desapego no es indiferencia ni pasividad, es la decisión consciente de liberar el control y abrirse a la posibilidad de que la sabiduría divina revele caminos inesperados de reconciliación y sanación. Cuando uno de los miembros de la familia practica el desapego, disminuye la tensión y crea un espacio en el que las soluciones pueden surgir desde la calma y la apertura, no desde la reacción defensiva o el ataque. La oración en vez de la confrontación es otra estrategia esencial. Ante el impulso de discutir, justificar, atacar o defenderse, se propone la práctica de la oración silenciosa: Cristo en mí bendice y comprende al Cristo en ti. Que la paz y el bien se manifiesten aquí y ahora. Este acto, repetido en momentos de tensión, cambia la vibración de la relación y prepara el terreno para el diálogo constructivo. No siempre produce resultados inmediatos, pero sí garantiza que la mente y el corazón permanezcan abiertos a la vía superior, evitando el círculo vicioso del ataque y la defensa. El perdón anticipado es una disciplina avanzada, pero absolutamente transformadora. Consiste en decidir, antes de que el conflicto alcance su punto máximo, perdonar la ofensa, soltar el agravio y afirmar la voluntad de reconciliación, aun cuando el otro no cambie o no reconozca su error. El perdón anticipado no es negación del daño, sino aceptación del proceso humano y confianza en el poder restaurador del amor. En la práctica, se traduce en evitar la acumulación de agravios, en no llevar la cuenta de las faltas ajenas, y en ofrecer gestos de acercamiento, aun cuando parezcan no ser correspondidos. Ejemplos de familias que renovaron su destino a partir de una crisis son abundantes en la experiencia espiritual genuina. Una familia dividida por una herencia, incapaz de dialogar durante años, encuentra la reconciliación cuando uno de los hermanos decide escribir una carta de perdón no enviada, donde reconoce el dolor compartido y declara su voluntad de soltar el pasado. Al poco tiempo, el clima se suaviza, surgen llamadas inesperadas y poco a poco, la relación se restablece en un nuevo nivel de madurez. Otro caso frecuente es el de padres e hijos distanciados por diferencias de valores,
la madre que, en vez de presionar, ora diariamente por el bienestar del hijo, afirmando su fe en la guía del Cristo interior. El hijo, sintiendo esa vibración, se abre a la comunicación y la familia descubre una nueva forma de relación, menos basada en la corrección y más en el respeto y la confianza. El autoexamen de causas ocultas es un ejercicio imprescindible para comprender el verdadero origen del conflicto. Pregúntate, ¿qué deseo frustrado o miedo no reconocido alimenta esta disputa? ¿Estoy repitiendo patrones heredados de mi propia infancia, proyectando en el otro antiguos resentimientos no resueltos? ¿Cuál es la ganancia inconsciente que obtengo al mantener el conflicto vivo, sentirme víctima, tener la razón, evitar un cambio profundo? La honestidad en estas preguntas abre puertas a la sanación que ninguna técnica superficial puede lograr. La parábola de la familia en la tormenta puede servir de guía. Una casa azotada por los vientos y las lluvias resiste solo si los cimientos están firmes, si los miembros se unen y buscan refugio en la oración, la paciencia y el perdón. El conflicto, entonces, no destruye, sino que fortalece y purifica, permitiendo que el hogar emerja renovado y más unido que antes. En la práctica, escribir cartas de perdón no enviadas es un recurso poderoso. Escribir lo que nunca te atreviste a decir, expresar el dolor, el amor, la decepción y la esperanza, aunque solo tú lo leas, libera la energía estancada y permite que la mente suelte el ciclo repetitivo de la queja y el agravio. Muchas veces, tras este ejercicio, la actitud cambia de manera tan radical que la otra persona responde, sin saber por qué, con mayor apertura y disposición al diálogo. En conclusión, los conflictos familiares, lejos de ser un obstáculo insalvable, constituyen la materia prima de la redención y el aprendizaje espiritual en el hogar. Quien los afronta con visión elevada, humildad y fe, descubre en ellos la oportunidad de soltar viejos patrones, de crecer en compasión y de establecer relaciones más libres, profundas y auténticas. Así, la familia se convierte en un verdadero laboratorio de transformación, donde el Cristo interior se revela y actúa, restaurando lo que parecía perdido y creando una nueva etapa de comunión, paz y alegría compartida. Capítulo 7. El perdón como fuerza restauradora. En toda experiencia familiar marcada por heridas, desencuentros y resentimientos, el perdón emerge como el agente supremo de restauración y renacimiento. No existe conflicto doméstico, por profundo que haya sido, ni herida emocional, por antigua que parezca, que no pueda ser sanada y redimida por la fuerza transformadora del perdón. Sin embargo, este principio tan proclamado como indispensable suele ser, en la práctica, uno de los más resistidos y malentendidos. Persisten mitos arraigados acerca de la memoria del agravio, el orgullo personal o la supuesta imposibilidad de olvidar, que obstruyen el acceso al verdadero poder liberador del perdón. En primer término, es necesario desmontar la creencia de que perdonar es olvidar, justificar o excusar el daño recibido. El perdón auténtico no niega el hecho, ni lo minimiza, ni exige la reconciliación inmediata con quien ha causado dolor. Perdonar es, esencialmente, soltar la carga emocional asociada al agravio, liberar la mente y el corazón de la necesidad de seguir viviendo desde la herida, y restituir a uno mismo la libertad de elegir la paz y la plenitud, en vez del resentimiento y la esclavitud del pasado. El perdón no es debilidad ni sumisión, sino el acto más radical de autogobierno y madurez espiritual, pues implica la renuncia voluntaria al derecho de castigar, vengar o perpetuar el ciclo de dolor en la memoria y la conducta cotidiana. Otro mito común es el que asocia el perdón con la traición a uno mismo o con el olvido del agravio. Se cree, equivocadamente, que recordar es condición para protegerse, y que soltar el dolor equivale a negar la justicia o perder dignidad. En realidad, la memoria del agravio, cuando no es procesada desde el amor, se convierte en una prisión que condiciona cada gesto, palabra y decisión, encadenando al individuo y a la familia a una repetición interminable del conflicto. El orgullo, por su parte, opera como defensa del ego herido, pero a la larga aísla, endurece y debilita los vínculos, convirtiendo el hogar en un campo de batalla donde todos pierden. La verdadera dignidad consiste en elegir la libertad interior y la restauración por encima de la satisfacción de tener razón o de cobrar cuentas pendientes. El proceso interno del perdón sigue una dinámica precisa, aunque variable en el tiempo y la forma según cada persona. Comienza con el reconocimiento honesto de la herida y el dolor,
evitando la negación o la racionalización excesiva. Continúa con la decisión consciente de soltar el agravio, aun cuando la emoción persista o la mente se resista a olvidar. El paso siguiente es el acto deliberado de entregar la situación, la persona y el dolor a la sabiduría y el amor de Dios, renunciando al control del proceso y confiando en la posibilidad real de la transformación, aun cuando la reconciliación externa no sea inmediata o posible. Finalmente, el perdón se consolida en la práctica diaria de sustituir el pensamiento recurrente del agravio por afirmaciones de paz, gratitud y bendición, recordando que toda sanación es progresiva y que la repetición constante del acto de perdonar va disolviendo, capa tras capa, la raíz del resentimiento. Los efectos del perdón trascienden el acto individual y se irradian silenciosamente al clima familiar y a la conciencia de cada miembro. Un solo integrante dispuesto a perdonar puede iniciar, sin palabras y sin gestos visibles, un proceso de sanación colectiva. La energía liberada por el perdón, la paz interior, la apertura al diálogo, la disposición al servicio y la alegría renovada, se contagia y termina por modificar, a menudo de manera sorprendente, la actitud y el estado emocional de los demás. La familia es un sistema vivo y sensible, lo que uno libera en el corazón repercute en el ambiente de todos. Para perdonar a distancia, cuando el contacto directo no es posible o recomendable, existe una metodología práctica y efectiva. Dedica unos minutos diarios a visualizar a la persona involucrada envuelta en luz, sana y en paz. Imagina un vínculo de amor y gratitud entre ambos, aun cuando la mente se resista o la emoción contradiga la imagen. Repite interiormente: te libero y me libero. Te bendigo y me bendigo. El pasado queda en manos de Dios, y abro mi vida a la paz y la alegría renovadas. Este ejercicio, mantenido con constancia, va disolviendo poco a poco el peso de la ofensa y abre caminos inesperados para la reconciliación. La escritura de cartas de perdón no enviadas es otro recurso poderoso para liberar el pasado familiar. En la carta, expresa todo lo que has callado: el dolor, la rabia, la decepción, pero también el amor, la comprensión y el deseo de paz. No edites, no censures, no pienses en el efecto sobre el otro, escribe desde el corazón, solo para ti y para tu proceso de liberación. Una vez concluida la carta, léela en voz alta, ora por la situación y decide conscientemente soltar el contenido. Puedes quemarla como símbolo de entrega y cierre, o guardarla como testimonio de tu decisión de vivir en libertad. Una guía de meditación para soltar agravios antiguos. Puedes seguir estos pasos. Busca un lugar tranquilo. Cierra los ojos y respira lentamente. Recuerda el agravio, reconociendo la emoción sin resistirla. Visualiza a la persona o situación en un círculo de luz. Repite: reconozco el dolor, acepto la experiencia y elijo soltar el pasado. Permito que la paz de Dios sane y restaure mi corazón. Permanece unos minutos en silencio, dejando que la sensación de liberación se instale en tu mente y en tu cuerpo. Historias de liberación por el perdón abundan en la experiencia espiritual genuina. Un padre que, tras años de distanciamiento con su hijo, decide orar cada noche por él y bendecirlo en silencio, descubre, sin buscarlo, una oportunidad inesperada de diálogo y reconciliación. Una hija que, tras décadas de resentimiento hacia su madre, practica la visualización y la carta no enviada. Siente, por primera vez, compasión y gratitud, y se libera del peso que la ataba al pasado. Familias enteras que, al practicar el perdón colectivo, ven renacer la alegría y la creatividad en el hogar, aun cuando las circunstancias externas no hayan cambiado radicalmente. El perdón, entonces, es la fuerza restauradora más poderosa al alcance de la familia humana. No requiere condiciones previas, ni depende de la respuesta del otro, ni exige el olvido total del hecho, sino la decisión constante de vivir en libertad interior y en apertura al bien. Allí donde el perdón es practicado, la presencia de Dios se hace visible y el hogar se convierte en el primer testimonio del poder redentor del Cristo, en la vida diaria. Capítulo 8. La mesa compartida, ritos, gratitud y suministro. En el corazón de todo hogar se encuentra la mesa, ese espacio aparentemente común donde, día tras día, la familia se reúne para compartir el alimento, la conversación y la experiencia cotidiana.
Sin embargo, lo que a menudo se percibe como un acto rutinario es, desde la perspectiva espiritual, un rito sagrado y una oportunidad diaria de restauración, gratitud y manifestación del suministro divino. La mesa compartida no es solo el lugar donde se satisface la necesidad física, sino el verdadero altar familiar, el punto de encuentro donde se fortalece la unidad, se transmiten valores y se revela, de manera tangible y silenciosa, la presencia de Dios en la vida doméstica. La importancia de la mesa como altar reside en su capacidad de convertir lo cotidiano en sagrado, lo ordinario en extraordinario. Cada comida es una oportunidad para recordar que el alimento que recibimos es expresión de la generosidad divina y del trabajo humano, que sentarse juntos a la mesa es un privilegio y una ocasión de comunión profunda. Cuando la mesa es bendecida y la comida se recibe con gratitud, el clima familiar se eleva, el diálogo se suaviza y la convivencia se transforma. Por el contrario, cuando el acto de comer se realiza en discordia, en prisa o en silencio mecánico, los efectos invisibles se dejan sentir en la calidad de la relación y en el ambiente general del hogar. Las discusiones recurrentes durante la comida, la costumbre de comer sin presencia, cada uno aislado en su mundo, o la prisa que convierte la comida en un trámite, erosionan poco a poco la unidad, la alegría y la vitalidad de la familia. Es necesario analizar con honestidad los efectos invisibles de estas prácticas. Comer en discordia imprime en la mente y en el cuerpo un registro de tensión, que condiciona la digestión, la salud y el estado de ánimo. La prisa convierte el alimento en una carga más, privando a la familia del gozo y la serenidad que necesita para afrontar los desafíos del día. El silencio mecánico, en el que cada uno se refugia en su propio pensamiento o en distracciones ajenas al acto de comer, crea un vacío emocional que, con el tiempo, puede degenerar en aislamiento y pérdida del sentido de pertenencia. Frente a este panorama, la propuesta es recuperar el sentido de rito en la mesa compartida. No se trata de añadir formalidades innecesarias ni de imponer prácticas rígidas, sino de establecer gestos sencillos y conscientes que transformen la experiencia diaria. El primer paso es la bendición de los alimentos. Antes de comenzar a comer, es posible dedicar unos instantes a agradecer en voz alta o en silencio por el alimento recibido, por quienes lo prepararon, por quienes lo comparten y por el suministro divino que sostiene a la familia. Una oración breve, adaptada a la realidad de cada hogar, puede ser: reconocemos que este alimento es don de Dios y fruto del trabajo de muchos. Bendecimos estos alimentos, este momento y a cada uno de los presentes. Que la paz y la abundancia permanezcan en nuestro hogar. La gratitud compartida durante la comida es otro recurso transformador. Invitar a cada miembro, aunque sea una vez a la semana, a expresar algo por lo que se siente agradecido, fomenta la apertura, la confianza y la conciencia de las bendiciones presentes. La práctica puede ser simple: al finalizar la comida, cada uno comparte en pocas palabras un motivo de gratitud, relacionado con el día, la familia o cualquier aspecto de la vida. Esta costumbre, mantenida en el tiempo, tiene el poder de revertir hábitos de queja y negatividad, y de instalar en el clima familiar una vibración positiva y receptiva al bien. El significado espiritual de alimentar el cuerpo y el alma en comunión trasciende la mera satisfacción de una necesidad biológica. Comer juntos es un acto de reciprocidad y de servicio mutuo. Alguien preparó el alimento, otro puso la mesa, todos participan, y en ese intercambio se ejercita el arte de dar y recibir. Pero más allá de los gestos visibles, la mesa es el escenario donde se transmiten, casi siempre de modo inconsciente, los valores, las creencias y las emociones que marcarán a cada miembro para el resto de su vida. Un niño que crece en una familia donde la comida es motivo de gratitud, diálogo y celebración, aprenderá a asociar el alimento con la abundancia, la unión y la alegría. Un adulto que fue privado de este clima tenderá a repetir el patrón de prisa, aislamiento o discordia, a menos que decida conscientemente instaurar un nuevo rito en su propio hogar. Existen innumerables ejemplos de transformación familiar a partir de la recuperación del rito de la comida. Familias que, tras años de rutina y distancia, deciden comenzar a bendecir la mesa, a apagar los dispositivos electrónicos durante la comida y a dialogar sobre los eventos del día, descubren en pocas semanas una mejora significativa en la comunicación, la confianza y el bienestar general.
Otras familias, enfrentadas a crisis económicas, experimentan el milagro del suministro al practicar la gratitud diaria y la bendición del poco o mucho alimento disponible, comprobando que la verdadera abundancia nace del reconocimiento y la alegría de compartir, no de la cantidad o variedad de los recursos. Las oraciones de bendición pueden adaptarse a cada momento y realidad. Para el desayuno, damos gracias por este nuevo día y por el alimento que nos sostiene. Que cada acción y palabra sean bendición para nuestra familia y para todos los seres. Para la comida principal, reconocemos el esfuerzo y el amor puestos en este alimento. Bendecimos a quienes lo prepararon y pedimos que nunca falte el pan en esta mesa ni en ningún hogar. Para la cena, agradecemos por la jornada vivida y por la oportunidad de reunirnos una vez más. Que la paz y el descanso restauren nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Renovar la mesa como centro espiritual de la familia implica, además, pequeños actos que refuercen el sentido de comunidad, preparar juntos una comida especial, invitar a alguien necesitado, recordar anécdotas familiares, celebrar los logros de cada uno, o simplemente estar presentes, atentos y disponibles para escuchar y compartir. No es la cantidad de tiempo ni la perfección del rito lo que transforma, sino la intención y la constancia con que se practica. El hogar que convierte la mesa en altar, la comida en rito de gratitud y el alimento en canal de suministro divino, establece una base invisible pero firme para la paz, la prosperidad y la unidad familiar. Allí donde la gratitud, la bendición y la comunión se hacen presentes, el Espíritu del Cristo se manifiesta silenciosa pero poderosamente, renovando la vida cotidiana y haciendo del acto más sencillo el fundamento de una nueva vida compartida. Capítulo 9. Los ciclos familiares, crisis, pérdidas y renovaciones. La vida familiar, como toda experiencia verdaderamente humana, está marcada por ciclos inevitables de cambio, pérdida, crecimiento y crisis. Ningún hogar permanece estático, lo que hoy es presencia y estabilidad, mañana puede convertirse en ausencia y transformación. Los ciclos familiares, nacimientos, partidas, enfermedades, duelos, reconciliaciones, éxitos y fracasos, son la materia prima con la que se teje el destino del grupo y se forja el carácter de cada uno de sus integrantes. Negar o resistir estos ciclos conduce a la frustración y al sufrimiento prolongado, abrazarlos con conciencia. En cambio, permite que cada etapa sea vivida como oportunidad de revelación, maduración espiritual y apertura a una vida más profunda y significativa. El nacimiento de un nuevo miembro, ya sea un hijo, un nieto o incluso la llegada de alguien adoptado o acogido, inaugura un ciclo de expansión, aprendizaje y ajuste. Es un tiempo de alegría, expectativa y renovación de roles y vínculos. Sin embargo, incluso la llegada de la vida conlleva sus propios desafíos, el cansancio, la incertidumbre, el cambio de rutinas y prioridades, el surgimiento de nuevas responsabilidades y a veces de viejas heridas no resueltas. Asumir este ciclo desde la visión del Cristo en el hogar implica recibir la vida como don y asumir el llamado a crecer en amor, generosidad y flexibilidad. La oración puede ser sencilla pero poderosa. Bendecimos esta nueva vida y nos abrimos al aprendizaje y al crecimiento que trae consigo. Que la paz y la sabiduría nos acompañen en este nuevo ciclo. La partida de uno de los miembros, por mudanza, independencia, viaje o separación, marca otro ciclo de ajuste y transformación. Es frecuente que la familia experimente sentimientos encontrados, alegría por el crecimiento de quien se va, tristeza por la ausencia, miedo ante el cambio, y a veces culpa o resentimiento por lo no dicho o lo no resuelto. Enfrentar este ciclo como oportunidad de maduración espiritual significa soltar el apego, bendecir el camino del otro y abrirse a nuevas formas de relación. Puede ser útil establecer rituales de despedida y bienvenida, una comida especial, una carta de bendición, una oración compartida, o simplemente un momento de silencio y gratitud por el tiempo compartido. La enfermedad, sea física, emocional o mental, pone a prueba la fe, la paciencia y la solidaridad de la familia. Es uno de los ciclos más difíciles, porque suele despertar miedos antiguos, resentimientos acumulados y la tentación de la desesperanza. Sin embargo, también es una de las mayores oportunidades para experimentar la presencia sanadora del Cristo en el hogar. Cuidar de un miembro enfermo, sostener la esperanza en tiempos de incertidumbre,
o simplemente acompañar en el dolor sin exigir soluciones inmediatas. Son ejercicios de compasión y entrega que trascienden cualquier doctrina o práctica religiosa. La oración en crisis puede ser breve. Reconocemos la presencia de Dios en medio de esta prueba. Pedimos sabiduría, fortaleza y paz. Nos abrimos a la sanación y al aprendizaje que esta etapa nos trae. En la enfermedad, la familia descubre la profundidad de sus lazos, el valor del servicio desinteresado y la capacidad de crecer juntos aún en medio del dolor. El duelo por la pérdida de un ser querido es, quizá, el ciclo más profundo y transformador. No hay palabras ni fórmulas que eliminen el dolor de la ausencia, pero sí existen recursos para transitar el duelo con sentido y apertura al misterio. Crear rituales de despedida, una oración, una carta, una reunión familiar para compartir recuerdos y bendecir la vida de quien partió, ayuda a transformar el dolor en gratitud y a permitir que la memoria se convierta en fuente de sabiduría, no de amargura. La relectura positiva de la historia familiar, a través de relatos, fotografías o momentos de silencio compartido, facilita la integración de la pérdida y la apertura a nuevas etapas de crecimiento y unidad. Para afrontar el dolor sin perder la visión del Cristo en el proceso, es indispensable mantener una práctica de oración y meditación que permita sostener la esperanza y la confianza, aún en medio de la confusión o la angustia. Pregúntate, en cada ciclo difícil, ¿qué sentido oculto puede tener esta etapa? ¿Qué enseñanza, crecimiento o redención me invita a descubrir? ¿Dónde se revela la presencia silenciosa del bien en medio de la crisis? Estas preguntas, sinceramente formuladas, abren el corazón a la posibilidad de encontrar luz donde antes solo había oscuridad. Los relatos de superación de pérdidas son testimonio vivo de que, más allá del dolor inicial, es posible experimentar renovación, aprendizaje y una vida más plena. Una familia que, tras la muerte de uno de sus miembros, decide reunirse cada año para honrar la memoria, compartir logros y dificultades y bendecir a los nuevos integrantes, transforma el duelo en celebración y el vacío en oportunidad de unión. Otra familia que, tras una separación dolorosa, elige practicar el perdón, la oración intercesora y la gratitud por lo vivido, descubre una nueva forma de convivencia y apertura a futuros ciclos de alegría. En la práctica, la creación de rituales de bienvenida y despedida puede adoptar formas diversas. Plantar un árbol en honor al ser querido, escribir una carta de bendición para quien parte o quien llega, o simplemente encender una vela y dedicar unos minutos a la gratitud y al recuerdo. Estas acciones, por simples que sean, ayudan a la familia a integrar el cambio, a soltar el pasado y a abrirse a la renovación constante que caracteriza la vida. El ejercicio de relectura positiva de la historia familiar consiste en revisar los momentos difíciles, no para negar el dolor, sino para descubrir el hilo invisible de crecimiento, aprendizaje y revelación que los une. Pregúntate, ¿qué cambios positivos surgieron a raíz de aquella crisis? ¿Qué dones, virtudes o relaciones nacieron de esa pérdida o enfermedad? ¿De qué manera esa etapa me preparó para afrontar nuevos desafíos o para servir mejor a otros? La vida familiar es un tejido de ciclos, crisis, pérdidas y renovaciones. La diferencia entre un hogar que se destruye y uno que florece radica en la actitud con que se afrontan los inevitables cambios. Allí donde se vive cada etapa como oportunidad de revelación, donde se practica la oración en crisis, se crean rituales de despedida y bienvenida, y se relee la historia con ojos de gratitud y esperanza. El Cristo se hace visible y la familia se convierte en una escuela de sabiduría, resiliencia y amor. Capítulo 10. Sanar la herencia, patrones ancestrales y liberación. En toda familia, la herencia recibida es mucho más que una transmisión de bienes materiales o costumbres visibles. Cada generación entrega, de manera consciente o inconsciente, un caudal de patrones mentales, emocionales y espirituales que pueden enriquecer, expandir o, por el contrario, limitar y condicionar el desarrollo de sus descendientes. La historia de una familia es un tejido de logros y fracasos, de sueños realizados y frustraciones no resueltas, de virtudes transmitidas y errores repetidos. Sin un trabajo de conciencia, esos patrones se perpetúan de una generación a otra, instalando en el presente heridas antiguas, creencias de carencia, miedo o culpa,
y modos de vivir el amor, el éxito o el dolor que no nacen de la realidad actual, sino de memorias ancestrales incrustadas en la mente y el corazón familiar. Desplegar la idea de que la familia transmite, junto con sus bienes y valores, las estructuras invisibles de pensamiento y emoción es reconocer el verdadero alcance de la responsabilidad y el poder personal en la sanación del hogar. Los patrones ancestrales pueden manifestarse como dificultades económicas recurrentes, enfermedades familiares de origen psicosomático, bloqueos afectivos, conflictos repetidos entre padres e hijos y hasta destinos aparentemente sellados de soledad, sacrificio o resignación. Identificar estos patrones exige un ejercicio honesto de observación y autoexamen. ¿Qué frases, actitudes y reacciones se repiten en mi familia? ¿Qué creencias acerca del dinero, el amor, la enfermedad o la autoridad han pasado de abuelos a padres y de padres a hijos? ¿Qué sueños no cumplidos pesan como sombras en las expectativas o temores del presente? El primer paso para desactivar y liberar estos patrones es la toma de conciencia. Nada puede ser sanado mientras permanezca en la sombra de lo inconsciente o lo negado. Observar, sin culpa y sin victimismo, los hilos que unen al presente con la historia familiar es el inicio de todo proceso de liberación. Es útil, en este sentido, escribir una breve historia de la familia, registrando los hechos y las emociones, los ciclos de abundancia y escasez, las relaciones armoniosas y los conflictos prolongados, las frases heredadas, en esta casa todo cuesta el doble, el amor siempre duele, nadie nos comprende, etc. Al hacer visible el patrón, se debilita su poder de repetición automática y se abre la puerta al cambio consciente. La oración afirmativa es el instrumento central para restaurar el flujo de vida en la familia y bendecir el árbol genealógico. A diferencia de la queja o la negación, la oración consciente reconoce la existencia del patrón, pero afirma la supremacía del bien y la capacidad de la mente y el espíritu para regenerar la herencia recibida. Una afirmación poderosa puede ser: declaro que en mi familia, aquí y ahora, se rompen todas las cadenas de dolor, limitación y carencia. Honro a mis antepasados, bendigo su memoria y libero el pasado. El amor y la sabiduría de Dios restauran nuestro árbol genealógico y abren caminos nuevos de prosperidad, paz y realización. La visualización del árbol familiar como campo de bendición es otro recurso de profunda eficacia. Siéntate en silencio y visualiza un gran árbol frente a ti, con raíces profundas y ramas que se elevan hacia la luz. Observa, en la base, a tus antepasados, en el tronco, a tus padres y su generación, en las ramas, a tu propia vida y a los descendientes. Imagina que una corriente de luz dorada desciende desde lo alto y recorre cada raíz, rama y hoja, sanando, iluminando y liberando toda sombra, toda memoria dolorosa, todo patrón de limitación. Afirma, mientras respiras, la vida fluye libre y abundante en mi árbol familiar. El bien de Dios circula sin obstáculos. Agradezco, libero y renuevo mi herencia. Honrar a los antepasados y soltar el peso del pasado no implica negar la historia ni borrar el recuerdo de quienes vinieron antes. Por el contrario, significa agradecer el don de la vida, reconocer los logros y virtudes que han llegado hasta el presente y decidir no perpetuar los errores, las luchas o las carencias que ya no sirven al propósito de la familia actual. Un ejercicio práctico consiste en crear un altar sencillo con fotografías, nombres o símbolos de los ancestros. Frente a él, expresa en voz alta o por escrito: gracias por la vida, por las enseñanzas, por el esfuerzo y el amor recibido. Reconozco lo bueno y libero lo que ya no pertenece a mi camino. Pido la bendición de Dios para transformar esta herencia en fuente de paz, salud y prosperidad para todas las generaciones. El ritual de agradecimiento y desapego puede ser tan simple como encender una vela, orar en silencio y, al finalizar, imaginar que el peso del pasado se disuelve en la luz y la presencia del espíritu. Al realizar este acto de forma regular, mensual, en fechas significativas o ante momentos de crisis, la familia experimenta una renovación paulatina del ambiente, una mayor ligereza en las relaciones y una apertura a nuevas posibilidades antes bloqueadas por la inercia del pasado. Ejemplos de liberación de cadenas ancestrales abundan en la experiencia de familias que han practicado estos principios. Un caso frecuente es el de quienes, tras generaciones de conflictos económicos,
Logran prosperar cuando uno de los miembros decide bendecir a los antepasados, afirmar la abundancia y liberarse del miedo a la carencia. Otros testimonios narran la sanación de enfermedades crónicas o patrones de separación, cuando se reconoce y se bendice el origen familiar del síntoma, y se practica la oración de liberación y gratitud. La metáfora del árbol genealógico regenerado ilustra este proceso. No se trata de cortar las raíces, sino de sanar el suelo, podar las ramas secas, abonar la tierra y permitir que la savia nueva circule y renueve cada hoja y cada fruto. Así, la herencia se convierte en campo fértil de vida, creatividad y amor, y la familia, en vez de ser prisionera del pasado, se convierte en canal de bendición para el presente y el futuro. Sanar la herencia familiar es tarea de cada generación y responsabilidad de cada miembro consciente. Allí donde se identifican y liberan los patrones de dolor y limitación, donde se honra a los antepasados y se afirma el bien, el Cristo actúa restaurando y renovando el árbol de la vida familiar. El resultado es un flujo nuevo de salud, abundancia y alegría, que se extiende mucho más allá de la experiencia individual y deja una huella de luz y libertad en las generaciones por venir. Capítulo 11. Crianza espiritual, sembrar conciencia en las nuevas generaciones. La tarea de guiar, formar y acompañar a los niños y jóvenes en el seno familiar es tanto una responsabilidad como un privilegio, de proporciones inmensas. En la superficie, la crianza parece limitarse al cuidado físico, a la transmisión de normas y valores sociales y a la preparación para los desafíos del mundo. Sin embargo, en su dimensión más profunda, criar es sembrar conciencia, es introducir a la nueva generación en el misterio y la práctica de la presencia divina, es hacer visible el Cristo interior en los actos, palabras y decisiones diarias. Lo que se siembra en la infancia y la adolescencia perdura mucho más allá del hogar y se convierte en herencia viva, para la sociedad entera. Sembrar conciencia de Cristo no significa imponer dogmas, ni exigir la repetición mecánica de fórmulas religiosas o tradiciones externas. Muy por el contrario, la espiritualidad auténtica se comunica primero por el ejemplo, por el clima mental y emocional que los adultos establecen en el hogar, y por la confianza en la capacidad innata del niño para reconocer y expresar el bien. Educar sin dogmatismo implica enseñar a través del testimonio diario. Los hijos aprenden a orar si ven a sus padres practicar la oración con naturalidad y profundidad. Comprenden la importancia del perdón cuando experimentan el perdón ofrecido y recibido en casa. Reconocen el valor de la gratitud y la bendición cuando esas actitudes impregnan la conversación y la mesa familiar. Proteger la inocencia de los niños y jóvenes, sin caer en la sobreprotección o en la imposición, es uno de los equilibrios más delicados de la crianza espiritual. La sobreprotección, aunque nace del amor, limita la confianza en la capacidad del hijo para afrontar la vida y aprender de sus propias experiencias. La imposición de creencias, por otro lado, genera rechazo, superficialidad o doble moral. El camino espiritual exige respeto profundo por el ritmo, la personalidad y la libertad del otro, aun cuando se trate de los propios hijos. Significa ofrecer guía, límites y recursos, pero también espacio para la pregunta, la duda y la búsqueda personal. Las prácticas para sembrar conciencia espiritual en el hogar son tan sencillas como poderosas. La oración compartida, antes de dormir, al comenzar el día o al afrontar una dificultad, establece un canal de unión y confianza. Puede ser una oración espontánea, una acción de gracias, o la simple petición de ayuda y guía para todos los miembros. El hábito de contar cuentos edificantes, historias donde el valor, la compasión, la fe y la perseverancia triunfan sobre el miedo y la adversidad, nutre la imaginación y siembra semillas de esperanza y coraje. La creación de espacios cerrados en casa, un pequeño altar con símbolos, una vela para orar juntos, un rincón de silencio y lectura, ayuda a los niños y adolescentes a reconocer la importancia de lo invisible y a cultivar la presencia interior. Un modelo de diálogo espiritual cotidiano puede desarrollarse a partir de preguntas simples y abiertas. ¿Por qué crees que sucedió esto hoy? ¿Qué sentiste cuando ayudaste a tu amigo? ¿Por qué crees que es importante pedir perdón o dar las gracias? Estas preguntas, formuladas sin juicio y con auténtico interés, despiertan en el niño la capacidad de reflexión, de autoconocimiento y de apertura a la sabiduría superior.
Los ejercicios de afirmación familiar constituyen otra herramienta de profundo impacto. Al comenzar el día, la familia puede repetir juntos una afirmación como: somos una familia unida en el amor de Dios. El bien nos guía y protege. Hoy vivimos con alegría, gratitud y paz. Esta práctica, mantenida con constancia y sinceridad, refuerza la identidad espiritual y fortalece la confianza mutua. Las historias de transformación infantil abundan en aquellos hogares donde se privilegia la siembra de conciencia, sobre la corrección mecánica o el miedo. Niños tímidos que, al ser escuchados y alentados en su expresión espiritual, desarrollan seguridad y creatividad. Adolescentes en crisis que encuentran, en el ejemplo de padres que oran y confían en ellos, el valor para superar pruebas difíciles. Familias divididas que, al instituir el hábito de la gratitud y la oración conjunta, recuperan el sentido de pertenencia y el gozo de la vida compartida. No se trata de buscar resultados inmediatos ni de controlar la evolución espiritual de los hijos. Cada semilla plantada en la conciencia germina a su debido tiempo. Lo esencial es no descuidar la siembra, no desalentar la búsqueda interior, no ridiculizar la sensibilidad, la duda o la pregunta trascendente del niño o del joven. Cada conversación profunda, cada momento de oración, cada gesto de perdón y gratitud se inscribe en la memoria del alma y crea un fundamento sólido para la vida adulta. En última instancia, la crianza espiritual consiste en acompañar el despertar del Cristo interior en cada miembro joven de la familia, en ser testigo y guía humilde de su proceso único, y en confiar en que la luz sembrada en el hogar será luz para el mundo. Así, la familia cumple su misión esencial: ser semillero de conciencia, faro de amor y fuente inagotable de esperanza para las generaciones por venir. Capítulo 12. El hogar luminoso, testimonio y proyección al mundo. La culminación natural de la vida espiritual en el hogar es su irradiación más allá de los propios muros, hasta alcanzar y transformar el entorno inmediato, en última instancia, el mundo. Un hogar donde el Cristo interior ha sido reconocido, cultivado y practicado no puede permanecer en el anonimato ni en la indiferencia. La paz, la alegría y la prosperidad que se experimentan al interior de la familia se convierten, casi sin esfuerzo, en bendición visible para quienes la rodean. Así, el hogar luminoso deviene en testimonio viviente y en semilla silenciosa de transformación social, cumpliendo una misión de alcance mucho mayor de lo que a menudo se imagina. En tiempos de crisis colectiva, cuando la incertidumbre, el miedo y la división parecen dominar el ambiente social, el papel de la familia espiritualmente despierta se vuelve aún más crucial. El hogar puede y debe ser refugio y fuente de inspiración, primero para sus miembros, pero también para vecinos, amigos, colegas y cualquier persona que se cruce en su camino. La hospitalidad, la capacidad de acoger, escuchar y compartir, la fortaleza para resistir sin desesperar y el optimismo silencioso ante la adversidad, son formas concretas de servicio que no requieren recursos materiales extraordinarios, sino únicamente la disposición interior de abrir la puerta y el corazón. Un hogar iluminado no es necesariamente el que carece de problemas o desafíos, sino aquel en el que se ha aprendido a afrontar las pruebas con fe, humildad y creatividad, sin ceder al resentimiento, la queja o la desesperanza. La familia que cultiva la oración en común, la gratitud diaria, la bendición consciente y la práctica del perdón, crea una atmósfera que es percibida incluso por quienes solo la visitan brevemente. No son las palabras ni las apariencias lo que impacta a otros, sino la vibración silenciosa de paz y armonía, la capacidad de escuchar sin juzgar, de ofrecer apoyo sin exigir nada a cambio, y de sostener la esperanza en momentos de oscuridad colectiva. Proveeré instrucciones concretas para proyectar la luz del hogar hacia el mundo, comenzando por la práctica de la bendición a distancia. El acto de bendecir no está limitado por la presencia física ni por la distancia geográfica. Cada día, al finalizar la jornada o al comenzar una nueva, dedica unos minutos a bendecir en pensamiento y oración a quienes lo necesiten, familiares lejanos, amigos en dificultad, vecinos desconocidos, o incluso líderes, comunidades y naciones enteras. Afirma en silencio, envuelvo a, nombre o grupo, en la luz del Cristo. Declaro paz, sanación y prosperidad para ellos.
sé que el bien de Dios actúa allí donde el pensamiento de amor es enviado. Este sencillo ejercicio, practicado de forma constante, expande la influencia positiva del hogar más allá de cualquier límite aparente. Abrir la casa a la hospitalidad espiritual es otra forma de proyectar la luz familiar. No siempre se trata de recibir físicamente a otros en casa, sino de mantener una actitud abierta, servicial y disponible a las necesidades del prójimo. Puede ser una conversación de apoyo, una invitación a compartir una comida, un gesto de generosidad con quien atraviesa una crisis, o el simple hecho de sostener un clima de respeto y confianza en cada encuentro. La hospitalidad espiritual consiste, sobre todo, en reconocer al Cristo en el otro y en responder, desde la abundancia interior, a las necesidades concretas que la vida presenta. La oración intercesora por la comunidad y el mundo constituye el acto supremo de proyección del hogar luminoso. Más allá de las diferencias ideológicas, religiosas o culturales, toda familia puede convertirse en núcleo de oración por la paz, la justicia y la prosperidad de la humanidad. Un ejercicio simple consiste en reunir a la familia una vez por semana para orar juntos por situaciones o personas concretas que lo necesiten. Pedimos paz para nuestro barrio, sanación para quienes sufren, guía para nuestros gobernantes, fortaleza para quienes trabajan por el bien común. Esta práctica, más allá de cualquier resultado inmediato, fortalece la conciencia de unidad y la responsabilidad compartida por el destino del mundo. Ejemplos de hogares transformadores abundan en la historia de comunidades que han superado crisis gracias al testimonio silencioso y perseverante de familias comprometidas con el amor y la verdad. En tiempos de guerra, enfermedad o penuria económica, ha sido la luz de una casa, un refugio de oración, generosidad y alegría, la que ha encendido la esperanza en otros, la que ha dado el ejemplo de reconciliación, servicio y perdón, y la que ha mostrado, sin alarde ni propaganda, el verdadero poder del Cristo actuando en la vida diaria. Una guía para consagrar el hogar como faro de luz puede resumirse en los siguientes pasos. Primero, dedica un momento semanal para afirmar juntos: consagramos este hogar al servicio de Dios y de la humanidad. Que la paz, la sabiduría y el amor que aquí se cultivan sean bendición para todos los que toquen nuestra vida. Segundo, mantén un altar sencillo, una vela encendida o cualquier símbolo que recuerde el propósito superior de la familia. Tercero, practica la gratitud diaria y la bendición consciente no solo entre los miembros, sino para todos quienes entren en contacto con la casa, aunque sea brevemente. El hogar luminoso no busca reconocimiento ni recompensa exterior. Sabe que toda siembra retorna multiplicada, y que la verdadera prosperidad consiste en dar, en compartir, en servir. En tiempos de crisis, cuando el mundo necesita ejemplos vivos de fe, esperanza y caridad, la familia que ha hecho del Cristo su centro se convierte, sin proponérselo, en semilla de transformación social, en testimonio silencioso del reino de Dios manifestándose en la tierra. Así, la misión última del hogar iluminado es irradiar, servir y bendecir. Allí donde una familia vive desde el Cristo interior, el mundo entero recibe, aun sin saberlo, una nueva oportunidad de renacimiento y paz.